Hemos estado hablando acerca del libro de los Salmos, hermana Rosa. Y es algo maravilloso. Los salmos son maravillosos. Y algo que pudimos ver acá durante las reuniones que tuvimos es cómo la gente se podía identificar con los salmos. La gente al leerlos podía decir: yo me identifico con el salmista en este tipo de situaciones. Y de hecho pudimos compartir muchos testimonios de personas que decían: este salmo totalmente aplica para mí. Cuando tenía ese problema y esa crisis, yo leí el salmo tal y el Señor me dio fuerzas, y el Señor realmente trajo ayuda cuando más lo necesitaba. Y es que el libro de los Salmos es un libro hermoso, maravilloso. Y durante las reuniones yo prestaba mucha atención a lo que todas las personas compartían. De hecho, yo no di las clases acerca de los salmos. Varios hermanos tuvieron la oportunidad de compartir lo que el Señor les hablaba a través de cada uno de ellos. Y un tema en común que pude discernir en todo el mensaje, en los mensajes, fue acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Cuando necesitaban más ayuda, ahí estaba Dios. Cuando quizás más lejos pensábamos que Él estaba de nosotros, la realidad es que Dios era tan fiel que siempre estaba a nuestro lado. Cuando todos nos abandonaron, ahí estaba Él. Es más, hay muchas personas que necesitan recordar esto. Hay personas que nos están viendo a través de internet, y hay gente en las cárceles en este momento que necesitan saber de que aun cuando toda la familia los ha abandonado, Dios nunca los va a abandonar. Y así hay muchas personas que se sienten hechas a un lado por las amistades, tal vez los problemas, todo lo han dejado a un lado, todos lo han abandonado, pero Dios nunca te va a abandonar, porque Dios es fiel. Cuando las cosas están bien, ahí está Dios, y cuando las cosas están mal, ahí está Dios, porque Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Pero Dios no solamente está a nuestro lado como un espectador. Dios no solamente está a nuestro lado mirando qué es lo que está pasando. Dios no está desconectado de nuestra situación o quizás desinteresado por lo que nos pasa. Al contrario, Él está a nuestro lado porque se interesa por nosotros. Y es más, mire cómo Dios nos ama, cómo Dios es tan bueno, que dice la Biblia, como estudiábamos en los Salmos, de que mire, Él está listo para actuar a nuestro favor. Y escucha esto en el día de hoy: el Señor está listo para actuar a tu favor. Dice la Biblia, como leíamos en el Salmo 91, verso 11, que el Señor enviará a sus ángeles para que nos guarden y nos protejan. Y ponga atención a esto, hermanos, porque nosotros crecimos tal vez en una sociedad latinoamericana donde se hablaba mucho del ángel guardián. ¿Ustedes escucharon eso alguna vez? Un ángel guardián. El ángel de la guarda, perdón, el ángel de la guarda. Y aunque obviamente en Latinoamérica pues se sacó un poco fuera de contexto, pero la realidad es que la Biblia nos habla de ángeles guardianes, ángeles que nos protegen. Hace ya un tiempo acá, hace quizás 2 años, se metieron a robar acá a la iglesia, como ustedes lo saben. Se llevaron varias cosas. Mi querido piano, cómo me dolió eso. Pues sí, antes de ser pastor yo era músico, adorador, líder de alabanza. Esa era mi arma, mi instrumento. Y cuando se lo robaron, cómo me partió el corazón. Pero bueno, la verdad es que empezaron a robar, y llegó un momento en que nosotros empezamos a orar. Y la hermana Marilena lo sabe. Empezamos a poner ángeles guardianes en diferentes lugares. Y yo muchas veces vengo acá y empiezo: Señor, pon ángeles guardianes en aquella puerta. Ponlos en la puerta de atrás, en cada una de estas puertas. Si alguien viene aquí a hacer daño, a hacer el mal, que tus ángeles guardianes lo detengan. Y en mi casa yo hago eso mucho también, aunque ustedes no lo crean. Cuando nos vamos de viaje, eso es lo que yo hago: Señor,
pon ángeles guardianes en todo lugar. Porque aunque usted no lo crea, no solo gente mala quizás quiera hacernos daño, sino también hay espíritus que quieren invadir nuestro hogar, quieren infiltrarse. Entonces yo oro, esa es una de mis oraciones: Señor, que tus ángeles guardianes se paren firmes con esa espada así de fuego y no permitan que nada venga a entorpecer la obra de Dios. Dios es tan fiel que promete enviar a sus ángeles para que nos guarden y nos protejan. Nosotros no adoramos ángeles acá, pero sí creemos en ellos. La Biblia nos habla de ángeles guardianes, nos habla de ángeles guerreros. Diga conmigo: ángeles guerreros. Que está, mire, Dios está así listo para actuar en tu favor. Que cuando lo busquen, los ángeles guerreros de Dios vendrán a pelear por ti. No sé. Solo algunos se emocionaron, otros no sé. Ángeles guerreros que pueden hacer batalla por ti. Porque ese es Dios. No debemos olvidar esto. Tienes un problema serio, tienes quizás amenazas, o tal vez aquí no, pero en otros lugares hay gente que está experimentando amenazas de muerte. Gente que quiere hacerles daño, quiere destruirles. Pues entonces hay que activar esos ángeles guerreros para que vengan y luchen por su pueblo. Hay una historia muy conocida que quizás ustedes han escuchado, la hemos hablado acá en la iglesia, en Segunda de Reyes capítulo 6, en donde se nos dice que estaba el profeta Eliseo con su siervo, y él se levantó un día en la mañana, y cuando el siervo miró afuera, vio un ejército listo para atacarlos. Y el siervo se levantó y dijo: Señor, amo, profeta Eliseo, hay un ejército allá. Y tenía mucho temor. Y dice la Biblia que Eliseo le dijo: no te preocupes, sino que al contrario oró y dijo: Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver que no estamos solos. Y de repente el velo que había en los ojos del siervo, dice que cayeron, y pudo ver no solamente el ejército que lo rodeaba, sino un ejército aún mayor, carros de fuego que rodeaban a ese otro ejército. Y es más, para los que están tomando nota, eso está en Segunda de Reyes capítulo 6, y pueden leer esa historia maravillosa. Entonces hay ángeles que están listos para actuar en nuestro favor. Leíamos en los Salmos en estas semanas también que Dios está tan activo en nuestra vida, hermanos, listo para actuar en nuestro favor, que Él puede enviar sus ángeles mensajeros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Ángeles mensajeros, ángeles que vendrán a darte aliento, que te van a guiar, quizás hasta que traen la respuesta que tanto estás esperando. Más, yo debería haber predicado a los ángeles, ¿verdad? Un día de estos vamos a tener que tener un estudio acerca de los ángeles, porque es una realidad. Ellos son mensajeros, siervos de Dios, enviados de Dios para trabajar en favor primeramente de Dios y segundo de su pueblo. Y los ángeles no solamente son espíritus que tienen alas y andan volando, no. Hay ángeles ahí afuera también, hermanos. En la Biblia usted verá que Abraham se sentaba con 3 hombres, por ejemplo, hombres que comían, y eran ángeles de Dios. Muchas veces vamos caminando en necesidad, con ayuda de Dios, pidiendo dirección, y debemos de estar atentos, porque Él puede enviar a sus ángeles para que nos guíen, para que traigan esa palabra de aliento. Porque ese es Dios. Él está activo en nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Él mismo va a estar a nuestro lado, que cuando estamos débiles nos levanta. ¿Cuántos de acá se han sentido débiles alguna vez espiritualmente? Que uno quiere apartarse de los caminos de Dios, o tal vez el enemigo le ha dado tan duro a uno que uno dice: no, definitivamente no quiero nada con Dios ni con nadie. Pero en esos momentos, cuando clamamos, el Señor nos levanta, el Señor nos sostiene,
el Señor nos lleva en sus brazos, porque ese es Dios. Y no solamente Él ha prometido estar a nuestro lado, sino que Él ha prometido responder cuando nosotros le buscamos. Jeremías 33:3 dice, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Mire qué promesa tan hermosa nosotros tenemos en Dios, que cuando lo necesitamos, cuando lo buscamos, cuando oramos, Él va a traer respuesta, hermanos. Algunas veces su respuesta es un sí, otras veces es un no, otras veces es espera, espera. Pero Dios nunca nos deja sin respuesta. Él siempre nos va a responder. Y le pregunto antes de avanzar, ¿cuántos de ustedes acá el día de hoy necesitan respuesta de Dios? Y antes de avanzar quiero decirte, no te desanimes. Sigue esperando que su respuesta viene, porque Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Y mire, vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, y vamos a leer un versículo solamente. Vamos a ir al libro de los Salmos, y cuando lo encuentre le invito a que se ponga en pie. Vamos a ir al Salmo 34. Y me gusta porque inclusive la lectura que tuvimos al principio de la reunión nos habla exactamente de lo mismo. El libro de los Salmos, capítulo 34. Y vamos a leer el verso 6. Y lo vamos a leer todos juntos a fuerte voz. Salmo 34, verso 6 dice: y este pobre clamó y Él me oyó y me libró. No me equivoqué, sorry. Otra vez, verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Una vez más, este pobre clamó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora mire, tome su asiento y ponga atención acá a lo siguiente. Porque en este salmo es un versículo solamente, pero hay mucho de lo que uno puede hablar. Y lo primero que me gustaría mencionar acá con respecto a este pasaje es la manera en que el salmista se acerca a Dios. Y él empieza diciendo: este pobre clamó a Jehová. En otras palabras, nos está hablando de humildad. Diga conmigo, humildad. Nuestra condición, Betsy, cuando venimos a los pies del Señor, no es demandándole cosas, no es exigiéndole cosas, no es dándole órdenes a Dios. Señor, en este momento bueno, ya ustedes saben ahí lo que dicen. A Dios no le damos órdenes. A Dios nos acercamos con una actitud de humildad, pidiendo misericordia y pidiendo compasión, porque todas las cosas están sujetas a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando tenemos alguna necesidad, venimos con un corazón humilde pidiendo misericordia. Señor, tú conoces mi necesidad y ciertamente tu palabra ha establecido o establece que yo seré sano por tus llagas, por tu sangre. Pero te pido que tengas misericordia de mí. Y si está en tu voluntad, y ahí le agregamos lo que le estamos pidiendo. Pero hay un mal hábito que se está desarrollando últimamente, en los últimos años, el cual es darle órdenes a Dios. Por ahí se han visto personas que le dicen a Dios: no tomaremos un no por respuesta. Y digo, ¿qué es eso? ¿Cómo que no voy a tomar un no por respuesta delante de Dios? Hay que tener mucho cuidado y hay que ser como el salmista, acercarnos a Dios de manera humilde. En el libro de Lucas se nos cuenta la historia
de 10, y no lo busquen, voy a avanzar acá, el tiempo avanza. Pero se nos cuenta la historia de 10 hombres que sufrían de lepra. Y dice la Biblia que cuando ellos escucharon que Jesús estaba pasando cerca de ellos, ellos salieron de donde estaban y a la distancia gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y en la historia me parece interesante la respuesta de Jesús, que Jesús no les dice: claro, ven, dobla rodillas, voy a poner manos sobre ti y vas a ser sano, o ahí mismo son sanos. Al contrario, el Señor les dice: bueno, vayan y preséntense donde el sacerdote. Ahí es donde yo diría: ¿qué clase de respuesta es esa? Le estoy pidiendo al Señor sanidad y el Señor me manda a la iglesia. What does that mean? Pero es que el Señor sabe cómo hace las cosas. Y el Señor estaba probando la fe y la obediencia de estas personas. Se dice la Biblia que conforme ellos se pusieron en camino, cuando iban de camino, recibieron el milagro. Hay milagros que suceden cuando vamos de camino en obediencia. Por lo tanto, venimos: Señor, ten misericordia de mí. El Señor nos dice lo que nos tiene que decir y caminamos en fe y en obediencia, y su milagro va a suceder cuando su voluntad así lo establezca. Ellos no llegaron y dijeron: Señor, decretamos sanidad sobre nuestra vida. No, ten misericordia. Diga conmigo: ten misericordia. Y en el libro de Mateo, asimismo en los evangelios, hay una historia que una de las que más me gusta en la Biblia. Y es acerca de 2 hombres ciegos que asimismo, cuando escucharon que Jesús iba pasando por ahí, lo que pudieron hacer, a como podían hacerlo, se levantaron y dijeron: Hijo de David, te exigimos que en este momento, por ser Dios, me sanes. Por supuesto que no. Dijeron, al igual que los leprosos: Hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia. Y termina la historia contándonos que ellos recibieron el milagro. Y yo creo que hay muchos milagros a punto de suceder una vez que entendamos que a Dios no le demandamos ni le exigimos nada, sino que nos acercamos a Él con una actitud de humildad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora recuerde, y quiero ser claro en esto acá: la humildad no significa andar como pobre, derrotado, caído. No, porque ciertamente somos hijos e hijas de Dios, somos herederos de sus múltiples bendiciones, somos embajadores de Cristo, tenemos poder y tenemos autoridad, pero todas las cosas se someten a la voluntad de Dios. Los demonios no se sujetan a lo que yo quiera o lo que yo les ordene, se sujetan al nombre de Jesucristo y la voluntad de Dios. Entonces la humildad tiene que ver con actitud. Por más apóstol, por más ministro que yo sea, por más poder que yo tenga, siempre debo venir con una actitud al Padre de humildad: Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Avanzo acá. Número 2. Este pobre clamó. Diga conmigo: clamar. Clamar. Y aquí quiero enfatizar la diferencia entre orar y clamar, porque hay una diferencia. Muchos de nosotros oramos, muy pocos clamamos. Y el clamor, hermano, tiene que ver con intensidad, tiene que ver con fervor, con pasión, con convicción. Tiene que ver, como decía el salmista, desde mis entrañas clamé. O sea, es algo que nace desde lo más profundo de nuestro ser. Eso es un clamor. Sé que quizás es un poco difícil de explicar, pero los que han estado en situaciones al borde de la muerte les pueden decir la diferencia entre orar y clamar. Una cosa es: Señor, bueno, si tú quieres. Y otra cosa es decir: Señor, te necesito ahora, como decía la hermana Iris el jueves. Señor. Y me gustó precisamente lo que ella dijo. Dijo: no fue una oración larga,
Fue una oración corta, pero fue una oración de fe. Fue un clamor, y ese clamor desató la respuesta y la intervención divina. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No me crean a mí, crean el testimonio de la hermana. Crean lo que dice la palabra. Esta persona de manera humilde se presenta delante de Dios y clama, pide con intensidad, pide con pasión. Y hoy en día hay iglesias que no claman, les gusta orar. Y mire, y voy a hacer orar entre comillas, porque muchas personas lamentablemente lo que tienden a hacer es dar gracias a Dios solamente. Después de 3 minutos se acaba, no saben qué decir. O lo que es más fácil, hermana Norma, es pedirle a la hermana que ore por uno. Es que, pastor, usted sabe el problema que tengo, por favor, necesito que ore por mí. Pero ¿qué es lo que enseñamos acá en la iglesia? Claro, vamos a orar por ti, pero también contigo. No oramos solamente por usted, sino también con usted, porque todos debemos de orar. Tenemos que aprender a clamar. No hay nada de malo en pedirle a las personas que oren por uno. Claro, hay poder en la unidad de la oración, pero una cosa es la unidad y otra cosa es la pereza. Una cosa es la unidad, hermanos, oren, ayúdenme a orar, y otra es la pereza, que yo no quiero orar. Y la oración que desata respuesta de Dios es aquella que se da con convicción, con pasión, con intensidad. Y quiero ser claro en esto. No, la oración no tiene que ser larga. No tiene que ser de 2 horas. Puede ser una oración de 30 segundos. Pero si se hace un clamor, el Señor responde. Porque al Señor no le gustan las palabras vanas. Repetir y repetir las oraciones, Dios las escucha. Pero bueno, diga conmigo clamor. Avanzo ahí, el tiempo avanza. Número 3. Continúa el verso diciendo: este pobre clamó, ¿y qué dice? Y Jehová le oyó, o le oyó Jehová. En otras palabras, hermana Lidia, Dios escucha nuestra oración, nuestro clamor. Y esto parece obvio hablarlo acá en la iglesia, pero Iris, tampoco es tan obvio, porque muchos cristianos, incluyéndome a mí, hemos pasado por tiempos en donde pensamos que Dios no nos escucha, en donde uno siente que Dios no lo está escuchando a uno. Quizás la respuesta tarda, no vemos lo que estamos pidiendo y empieza el enemigo a tomar ventaja. Decir, no, Dios no te escucha. ¿Cómo te va a escuchar a ti? Si supieran todo lo que haces, todo lo que has hecho, ¿cómo te va a escuchar si no eres una mujer de fe? Y empieza el enemigo a atacarnos y atacarnos. Y no solo el enemigo, también las amistades y la misma familia empieza a decir: ¿para qué oras? Doesn't make any sense. Ya el doctor dijo que esta enfermedad es lo que tienes y punto, no hay tratamiento. Ya el banco dijo: no se puede más. ¿Para qué oras? Ahí es donde nosotros respondemos: yo oro porque mi Dios me escucha. Porque mi Dios me escucha. Diga conmigo: Dios me escucha. Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 5. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos todo lo que hemos pedido. Dios escucha. Dios escucha. Y en este momento Dios también está escuchando. Así que si Dios está escuchando, ¿qué va a escuchar el Señor en este momento? ¿Qué escucharía Dios en este momento? Pues alabanza, gloria. Ahí es donde la gente empieza: alabado sea el Señor, gloria a Dios, bueno tú eres. Porque Dios escucha, no solamente escucha nuestras oraciones o nuestras necesidades, también escucha nuestra alabanza, nuestra acción de gracias.
Él escucha todo lo que nosotros decimos. Y Él está escuchando en este momento. Y está anhelando que le alabes. Y está anhelando que le busques. Está anhelando que te acerques a Él. Porque Dios escucha. Dios no solamente escucha nuestras necesidades, también escucha nuestros anhelos y nuestros deseos. ¿Sabía usted eso? Hay gente que tiene la mala costumbre de solo acercarse a Dios en necesidad. Y claman cuando tienen problemas. Pero a Dios también podemos clamar cuando tenemos sueños y anhelos. Porque Dios, como dije anteriormente, no es desinteresado. Él se interesa por nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Y Él también escucha los anhelos de nuestro corazón. Literalmente, aquí como lo hemos dicho, yo creo que Dios quiere bendecirnos en gran manera. Dios quiere conceder los deseos de tu corazón. La palabra lo dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No me cansaré de contarles uno de mis testimonios. Cómo yo oré, dije: Señor, uno de mis deseos es ir a Israel. Y 2 semanas después, hermano, fui a Israel. Bueno, me llegó la invitación para ir a Israel con todo pago. Y así hay muchas cosas que le hemos pedido al Señor y el Señor ha respondido en abundancia. Señor, te pedimos de que abras puertas para que Sebastián pueda entrar en una buena escuela, un buen high school. El Señor nos respondió con 3 de las mejores en este estado. Porque el Señor responde también a nuestros anhelos, pero todo obviamente sujeto a su voluntad. Amén. Vamos rápidamente al Primera de Reyes capítulo 18. Ya voy terminando acá. Primera de Reyes capítulo 18. Porque aquí hay una historia, una de las que a mí me gusta considerar como guerra de dioses. Primera de Reyes capítulo 18. Si le damos vuelta a la página, está en el verso 20 en adelante. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buen buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Y entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar: respóndenos. Verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: hey, griten en voz más alta, porque su Dios quizás está meditando y no los escucha, o tiene algún trabajo que hacer, o va de camino a algún lado, tal vez duerme y hay que despertarle. La versión original dice: tal vez está en el baño. Háganlo más fuerte, tal vez está ocupado. Y ellos clamaban a grandes voces. Y mire, no solamente clamaban, sino que sacaban sus cuchillos. Y mire, que eso era una tradición muy común en ese tiempo. La gente se cortaba: aquí voy a hacer un sacrificio de sangre y con esto mi Dios me va a responder. Y se agarraban y se golpeaban y se cortaban hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguiendo y gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase.
Pero lo que hemos descubierto, hermanos, nosotros en nuestra vida cristiana, en lo que dice la palabra, es que cuando nosotros oramos y hablamos, Dios escucha y Dios responde. No hay necesidad, hermanos, de andarnos cortando, de andarnos golpeando, de andar de rodillas de aquí hasta no sé dónde. Lo que hay que hacer únicamente es abrir nuestro corazón a Él con toda humildad, reconocer quién es Él, buscarlo, clamar, orar, y Él responde. Mire cuán bueno es Dios. Y si usted no le da gloria a Dios en este momento, hermano, pues yo no sé. Muchas veces mi esposa se enoja conmigo y de vez en cuando dice, ya, se enoja y me dice, es que usted nunca me escucha. You don't listen to me. Yo sé que dijo algo. Yo sé que a ustedes también les pasa eso. ¿Cuántas veces nos hablan y nosotros como que sabemos de que algo están diciendo, pero no estamos escuchando? ¿Verdad? Hay gente, hermanos, que no les interesa lo que nosotros tenemos que decir. Qué triste muchas veces que algo bueno nos pasa y queremos contárselo a alguien y aún en nuestra propia familia, como que parece que no quieren escucharnos, ¿verdad? ¿Les ha pasado a ustedes eso? Uno llega emocionado del trabajo, uno llega, algo pasó, o al contrario, vienen pero hechos leña, caídos, tristes, y necesitan a alguien con quien hablar. Y llaman a alguien y no responden. O te dicen estoy ocupado. O peor aún, uno está hablando con la persona y mandan un texto y uno ahí despojando, hermano, es que me duele, usted no sabe la situación, cómo me dolió. Y la persona, ¿cómo? Muchas veces pasan cosas en nuestra vida, se nos daña el carro, chocaron el carro, algo pasó y llamamos al seguro y mira, hay que pelear con ellos porque no quieren escuchar lo que nosotros les queremos decir y hacen todo lo posible por no querer pagar. Hay instituciones a las cuales nosotros llamamos y buscamos para que hagan algo al respecto a nuestro favor y nos ignoran. Hay gobiernos que ignoran la necesidad de la gente. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando todos nos abandonan, cuando muchos nos ignoran, hay alguien que nunca dice no tengo tiempo para ti. Él te escucha. Puedes sentarte con Él horas, abrir tu corazón, contarle las cosas buenas, las cosas malas, que Él está, mire, escuchando, poniéndote atención. A Él no le va a llegar un texto de último minuto. Él tiene atención y cuidado para ti, porque Dios escucha. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Continúen la historia, hermanos. Continúen la historia, Primera de Reyes 18. Porque leíamos de que esta gente, estos profetas estuvieron clamando, se golpearon y había silencio. Y el verso 36 en adelante dice así: y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuánto duró esa oración? ¿Cuánto duró esa oración? Segundos, ¿verdad? Respóndeme, Jehová, respóndeme para que tu nombre sea glorificado,
para que ellos puedan ver y tu nombre sea glorificado, para que la gente vea y tu nombre sea glorificado, no para saciar mi orgullo, no para saciar mi ego, no para saciar mi necesidad solamente, es para que tu nombre sea glorificado. Y de repente el verso 38 dice que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, las leñas, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Iris, en donde habían más de 400 personas golpeándose, desangrándose, nada pasaba. Pero bastó un clamor de fe, un clamor de convicción, de certeza desde lo más profundo de su ser, que dijo: Señor, respóndeme. Y fuego cayó del cielo, porque ese es nuestro Dios. Este pobre clamó y oyó Jehová. Y termina el Salmo 36 diciendo: y lo libró de todas sus angustias.